Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Estoy absolutamente emocionada de tenerlos aquí hoy. Ajusten sus auriculares, preparen sus palomitas y su bebida favorita, porque hoy tenemos un tema que, créanme, va a incendiar las redes y dar muchísimo de qué hablar. Como ya habrán adivinado por el título, hoy nos sumergiremos de lleno en el universo, a veces brillante, a veces oscuro, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé. Esa pareja que nos robó el aliento, que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos, que personificó el amor en la pequeña pantalla gracias a Sen Kalkam. Y que aunque ya no estén juntos, siguen siendo el centro de innumerables debates, especulaciones y, seamos honestos, esperanzas. Hoy, mis queridos chismosos, vamos a analizar a fondo unas declaraciones recientes, unas palabras que han resonado con fuerza en toda la prensa del corazón, desde los tabloides más sensacionalistas hasta las revistas más sofisticadas. Unas palabras que apuntan, ni más ni menos, que a la posibilidad de un amor eterno. Un amor que, a pesar del tiempo y la distancia, podría seguir latiendo en el corazón de uno de los protagonistas. ¿Será cierto? ¿Se trata de una simple estrategia de marketing para mantener viva la llama de la nostalgia? ¿Un malentendido provocado por la sed insaciable de los medios? ¿O hay algo mucho más profundo, algo genuino y real detrás de todo este revuelo mediático? Lo vamos a descubrir juntos, pieza por pieza. Pero antes de lanzarnos de cabeza al meollo del asunto, quiero recordarles lo inmensamente importantes que son para este canal. Su apoyo incondicional, sus comentarios llenos de sabiduría y humor, sus likes que nos dan alas, todo, absolutamente todo, significa el mundo para nosotros. Ustedes son el motor que impulsa este proyecto, la razón por la que cada día nos levantamos con la ilusión de traerles las noticias más frescas y jugosas del mundo del espectáculo turco. Así que si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para recibir notificaciones instantáneas y así estarán al tanto de todas las novedades, primicias y exclusivas que tenemos preparadas para ustedes. Suscribirse es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, a llegar a más personas y a mantener vivo este espacio de encuentro para los amantes del drama turco. Ahora sí, con la energía recargada y el apoyo de ustedes, vamos a lo que realmente nos interesa. La verdad es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido una verdadera montaña rusa de emociones para todos nosotros, los espectadores. Desde el momento en que se conocieron en el set de filmación de Sen Kalkam, la química entre ellos era palpable, innegable, casi magnética. Esa chispa que se encendía en la pantalla, esa complicidad que traspasaba el guión, se tradujo rápidamente en un romance que trascendió la ficción. Todos estábamos encantados. Éramos testigos de un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes increíblemente guapos, talentosos, exitosos y, lo más importante, visiblemente enamorados. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, alimentando nuestras fantasías y haciéndonos creer, aunque fuera por un instante, en la existencia del amor verdadero, ese que dura para siempre. Pero como suele suceder con demasiada frecuencia en el mundo del espectáculo, donde la fama y la fortuna a menudo eclipsan la felicidad personal, la magia no duró para siempre. De repente, como una tormenta inesperada, los rumores de ruptura comenzaron a circular, sembrando la duda y la incertidumbre en nuestros corazones. Negaciones tímidas por aquí, indirectas sutiles por allá, hasta que finalmente se confirmó lo que muchos temíamos y tratábamos de negar: Hande y Kerem habían terminado su relación. Fue un golpe durísimo para sus fans. Un terremoto emocional que sacudió las redes sociales y las llenó de mensajes de tristeza, desilusión y, por supuesto, un sinfín de preguntas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado el amor? ¿Acaso el éxito y la presión mediática habían sido demasiado para ellos? ¿O simplemente se habían dado cuenta de que sus caminos debían separarse? Desde entonces ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras y tratando de reconstruir sus vidas lejos del ojo público. Hande se ha concentrado en su faceta de actriz, participando en nuevos y desafiantes proyectos, consolidándose como una de las estrellas más brillantes y solicitadas de Turquía. Kerem, por su parte, también ha continuado trabajando incansablemente en diferentes series y películas, demostrando su versatilidad y talento frente a las cámaras, además de explorar otros ámbitos de la industria, como la producción, mostrando su visión empresarial y su ambición por crecer profesionalmente.
Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido y de los nuevos rumbos que han tomado sus vidas, el fantasma de su relación, la sombra de aquel romance idílico, siempre ha estado presente, planeando sobre sus carreras y persiguiéndolos en cada entrevista. Cada cierto tiempo, como un ave fénix que resurge de sus cenizas, resurgen rumores de reconciliación, alimentados por alguna declaración ambigua, alguna foto sospechosa captada por los paparazzi, o simplemente por el deseo ferviente de sus fans de volver a verlos juntos, de revivir la magia que emanaba de su relación. Y es que la verdad es que su historia de amor, fugaz pero intensa, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos, convirtiéndolos en un símbolo de la esperanza y la creencia en el amor verdadero. Y es aquí, en este punto de la historia, donde entra en juego la supuesta confesión de Anne de Herzel sobre un amor eterno por Kerem Bürsin. Permítanme ser clara y honesta desde el principio, la información es, cuanto menos, confusa y contradictoria. Hay que tomarla con pinzas, analizarla con cautela y evitar dejarnos llevar por la euforia del momento. No existe una declaración textual, grabada y verificada, de Anne diciendo esas palabras exactas. Lo que sí ha habido son interpretaciones, a veces libres y poco rigurosas, de algunas entrevistas y comentarios que ha hecho en relación con su pasado, con su trabajo en Senkalkam, y inevitablemente con su relación con Kerem. Algunos medios de comunicación, ávidos de titulares llamativos y clics fáciles, han interpretado ciertos gestos, miradas y palabras de Anne como una señal inequívoca de que aún alberga sentimientos profundos por Kerem, que el amor no se ha extinguido por completo y que una reconciliación podría ser posible. Por ejemplo, se ha dicho que en una entrevista reciente, Anne habló con mucho cariño y nostalgia de la época en la que trabajaron juntos en Senkalkam, destacando la conexión especial, la química única y la complicidad que existía entre ellos. También se ha mencionado que en alguna ocasión ha elogiado públicamente el talento, la personalidad y el sentido del humor de Kerem, lo que ha sido interpretado por muchos como una muestra de que aún lo admira, lo respeta y tal vez lo quiere. Pero, ¿significa todo esto que Anne sigue irremediablemente enamorada de Kerem y que sueña secretamente con una reconciliación romántica? La verdad es que es extremadamente difícil, si no imposible, saberlo con certeza. Las relaciones humanas son intrincadas, complejas y a menudo contradictorias. Es complicado descifrar lo que realmente siente una persona, incluso para aquellos que la conocen bien. Además, hay que tener en cuenta que Anne es una figura pública, una celebridad expuesta constantemente al escrutinio mediático. Cada una de sus palabras, cada uno de sus gestos, son analizados con lupa, interpretados y, en ocasiones, sacados de contexto. Es muy posible que simplemente esté siendo amable, profesional y respetuosa al hablar de su pasado, sin que eso implique necesariamente que quiera volver a formar una pareja con Kerem. Por otro lado, también hay que considerar la posibilidad, por remota que parezca, de que Anne realmente conserve un cariño especial por Kerem. Después de todo, vivieron una historia de amor intensa, apasionada y pública. Compartieron momentos muy importantes juntos, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Es natural que, aunque ya no estén juntos, siga habiendo un lazo emocional entre ellos, un recuerdo imborrable de lo que fueron. Además, el hecho de que hayan trabajado juntos en una serie tan exitosa, que haya marcado un antes y un después en sus carreras, seguramente ha creado un vínculo que va mucho más allá de lo romántico, una conexión basada en el respeto, la admiración y el agradecimiento mutuo. Lo cierto es que la relación entre Anne de Herzel y Kerem Bürsin sigue generando una enorme expectación y curiosidad. Sus fans, leales e incondicionales, no pierden la esperanza de verlos juntos de nuevo, de presenciar una segunda oportunidad para su amor. Cada pequeña señal, cada gesto ambiguo, cada rumor infundado, es interpretado como una posible reconciliación, alimentando la ilusión de que el cuento de hadas puede tener un final feliz. Y aunque nadie sabe qué deparará el futuro, lo que sí podemos afirmar con certeza es que su historia de amor, por breve que haya sido, ha dejado una marca imborrable en el mundo del espectáculo turco, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión. Ahora, quiero saber su opinión sincera. ¿Creen que Anne de Herzel realmente siente un amor eterno por Kerem Bürsin? ¿Piensan que existen posibilidades reales de una reconciliación en el futuro? ¿O creen que simplemente son dos buenos amigos que se guardan cariño y respeto, pero que han tomado caminos separados y no tienen intención de volver atrás? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus predicciones sobre este tema que tanto nos apasiona. Y hablando de comentarios, quiero aprovechar esta oportunidad para recordarles que también pueden dejarme sugerencias de temas que les gustaría que abordáramos en futuros vídeos.
Estamos siempre abiertos a sus ideas, a sus inquietudes y a sus propuestas. Queremos crear contenido que les resulte interesante, entretenido y relevante. Queremos que este canal sea un espacio de encuentro, de debate y de intercambio de opiniones sobre todo lo relacionado con el fascinante mundo del espectáculo turco. En resumen, hoy hemos analizado a fondo las recientes declaraciones y rumores sobre Hande Erçel y su supuesta confesión de un amor eterno por Kerem Bürsin. Hemos visto que la información es confusa y que hay que tomarla con cautela, pero también hemos explorado la posibilidad de que Hande realmente conserve un cariño especial por Kerem, un recuerdo imborrable de su relación. Al final, la verdad es que solo ellos saben lo que realmente sienten y lo que deparará el futuro para su relación. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular, opinar y desear lo mejor para ambos. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante, entretenido y sobre todo, que les haya dado mucho de qué hablar. Recuerden que su apoyo es fundamental para nosotros y que nos ayuda a seguir creciendo y creando contenido de calidad. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que viva el chisme turco.